Bueno, vamos a continuar, todavía estamos en Cuaresma, estamos ya en el cuarto domingo de Cuaresma. El evangelio que vamos a ver es San Juan del capítulo 9, del 1 al 41. Está un poquito o bastante largo, ¿verdad? Entonces, aquí las imágenes que pusimos es precisamente la del ciego, que Jesús va a sanar y salvar, recobrando su vista. Creo, Señor, dice el ciego, y Jesús viene a ser la luz y le da sentido a su vida. ¿Nosotros ya hemos hecho la invocación al Espíritu Santo? No. Bueno, entonces vamos a hacerlo todos. Decimos, Ven Espíritu Divino, manda luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, done tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. después de haber leído unas 2 o 3 versiones diferentes, vamos a pasar al texto directamente de versículo a versículo porque está bastante largo. Entonces vemos en el capítulo 9, el primer versículo que dice: en aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: ni este pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Si se fijan en esta parte, es bien importante, como no vamos a tener mucho tiempo para estar viendo las preguntas, ustedes si las pueden hacer allá para recordar el texto, pues vamos a tener que brincar esta partecita. Pero vemos aquí en esta parte de los personajes, están, ¿quién en este pasaje? En Jesús, el ciego, los discípulos, el ciego y Jesús, ¿verdad? La participación es bien importante. Está grabado la primera parte. Entonces, veíamos que de los personajes que están aquí en estos versículos del 1 al 4, al 5, son Jesús, los discípulos y el ciego, ¿sí? Cada uno va a tener una actitud, va a tener un pensamiento, va a realizar una acción, ¿sí? Entonces es importante que cuando nosotros estamos dando la explicación, también recordemos que cada uno de estos personajes se puede confrontar con nuestras vidas y encontrar un mensaje. Siempre va a haber palabras claves. Aquí hay nombres que le asignan precisamente a Jesús que vamos a ir descubriendo. También vamos a ir descubriendo el proceso de este ciego después de estar frente a Jesús. Cómo vamos a ir conociendo y vamos a ir viendo el cambio de este personaje que es el ciego. Entonces dijimos aquí en el versículo 2 que los discípulos le preguntaron: Maestro, fíjense, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús le contestó: ni este pecó,
ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras este día tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Una palabra importante. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Aquí nosotros veíamos entre los personajes a los discípulos, ¿verdad? Entonces dice que hay quienes esconden la luz porque creen que no pueden ver por culpas de otros. Aquí estos discípulos están diciendo que quién fue culpable, o sus padres o el mismo ciego. O sea, están buscando un culpable, ¿verdad? Prácticamente podríamos decir que ellos están escondiendo la luz, ¿verdad? Porque realmente todavía no entienden la palabra de Dios en lo que ellos conocían anteriormente dentro de la ley. ¿Por qué? Porque había quienes daban una explicación muy como hombres, que eran los fariseos, ¿verdad? Entonces ellos se basaban más en las leyes de los hombres que realmente lo que Dios quería que se hiciera, misericordia. Este pasaje viene siendo precisamente esa catequesis bautismal de la que nos hablaba el padre ahorita, esa luz, porque aquí el ciego va a ver, ¿verdad? Después de lo que hace Jesús. Jesús hace algo en su vida. Aquí el texto nos dice que le puso a la tierra, le escupió saliva y hizo un barro, se lo puso en los ojos y luego le dijo que se fuera a lavar precisamente a la piscina de Siloé, y ahí nos pone entre paréntesis que significa enviado. ¿Quién es el enviado aquí? El cielo. Jesús es el enviado, acuérdense. Él es el enviado que Dios Él nos lo envió. Dios nos envió a Jesús, ¿para qué? Para salvarnos. Y aquí es una sanación que después se convertirá o se transformará en una salvación. Vamos a ver el proceso que tiene aquí este hombre. Aquí hay otra situación importante de recalcar, ¿verdad? Dentro de las acciones de este personaje que es el ciego, la obediencia. Jesús le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y él obedeció, pues se lavó y volvió con vista, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Dice: y los vecinos, los que juzgan y los que antes solían verlo y pedir limosna, le preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Recordemos que normalmente, y yo creo que se sigue viendo, que en los templos afuera estaban esas personas pidiendo limosna, ¿verdad? Entonces ya era conocido. Dice, unos decían, es el mismo, otros decían, no es él, pero se le parece. Y él respondía, soy yo. El ciego dijo, soy yo. Y le preguntaban, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Porque como eso no era lógico que sucediera, ¿verdad? De que un ciego volviera a ver. Él contestó, ese hombre que se llama Jesús, fíjense cómo le estoy repintando ahí con negrito y todavía lo subrayo y le pongo otro colorcito. Vamos a ir viendo ese cambio que está sucediendo en este personaje del ciego, cómo se expresa de Jesús. Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, obediencia, me lavé y empecé a ver. Esta frase también como que debemos de recordarla. Le preguntaron, dice el 12, ¿dónde está él? Contestó, no sé. Entonces llevaron ante los fariseos
que ellos vendrían a ser los que no quieren ver, al que había sido ciego, lo llevaron ante los fariseos. Pero era sábado. Recordemos para los fariseos qué significaba el sábado. Es un día de descanso, no se realiza nada absolutamente. El día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos precisamente era el sábado. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Ahora directamente a él les contestó: me puse barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. La ley ante todo, así, cuadrado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Entonces ya estaban divididos. Unos pensaban que era un pecador y que realizaba también cosas buenas, porque eso no era tan fácil que lo hiciera nadie. Más bien nunca lo habían visto. Y otros decían que pues cómo era posible que eso lo realizara en sábado, sabiendo que la ley les prohíbe hacer acciones en sábado. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Es un profeta. Ojo. Y él contestó que es un profeta. Ya no es el Hijo del Hombre, ese Jesús. ¿Recuerdan que dijo? Más bien no es ese hombre que se llama Jesús, no, ahora es un profeta. Lo está diciendo el mismo ciego, el proceso. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego. Dijo: no, este lo trae aquí ya organizado y tú vas a decir el palero, ¿verdad? Entonces los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y habían recibido la vista, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron. Son otros personajes, ¿se fijan? Ya vimos a los discípulos, a Jesús, al ciego, a los vecinos, y ahora los fariseos y también los padres. Y le preguntan: ¿es este su hijo, de quien dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Dos preguntas. Y sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo, eso no hay duda, y que nació ciego también. Pero como ve ahora, no lo sabemos. ¿Cómo ve? Pues quién sabe. Nosotros no sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarles. También Safis no quisieron, mejor se nada más dijo: no, porque si no nos van a correr, ¿verdad? Sus padres respondieron así porque tenían miedo precisamente a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Fíjense este otro nombre que le ponen a Jesús: Mesías, enviado, elegido. Es algo que en el Antiguo Testamento los judíos conocían de ese que iba a ser su Salvador. Y tenía algunas características importantes que ellos deberían de reconocer, ¿verdad? Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, pregúntenselo a él. Entonces el 24 dice: llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Eso sí está bien claro. Y le preguntaron de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y les contestó: se los he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacer los discípulos suyos? Ellos le llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Y replicó el ciego: pues eso es lo raro, que usted no saben de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad.
Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: en pecado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga, ¿verdad? Hay una sentencia ya de los fariseos para este hombre. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él contestó: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Así agradece el ciego prácticamente, con esa actitud, con esa reverencia, ¿verdad? Y entonces esa sería el de estar de rodillas sería una señal de adoración. ¿Y cómo se expresa? Creo, Señor. Yo creo que esas fueron más que 1000 palabras, ¿no? Entonces se postró ante él y luego dice Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Y Jesús les contestó: si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado persiste. O sea, les dio una sopa de su propio chocolate, ¿verdad? Bueno, esto es palabra del Señor. Veamos cómo este encuentro con Jesús tuvo un progreso, ¿sí? Cómo primero este ciego, que a lo mejor sin pedirlo, llegó Jesús y se encontró con él. Y la pregunta de los discípulos hizo que hiciera un cambio en la vida de este hombre. La pregunta era: ¿quiénes pecaron? ¿Sus padres o él? ¿Y qué dice Jesús? Que ninguno de los dos, que fue precisamente para mostrar y poner, que todos se dieran cuenta cómo Dios iba a obrar, o sea, manifestarse las obras de Dios en ese suceso, ¿verdad? Nosotros, yo siempre pongo este ejemplo en catequesis especial precisamente porque ha habido, como en el Antiguo Testamento, que decimos que está escrito, sí, que cuando el hombre ha pecado y ha hecho cosas en contra de la voluntad de Dios, entonces se decía, ¿verdad?, que hasta la 6ª generación iban a tener un castigo. Pero eran las consecuencias de lo que tú mismo estabas haciendo, no porque Dios te castigara a ti. Entonces esas ideas siguieron en la vida del hombre. Y por eso muchas de las mamás, ¿verdad?, en catequesis especial hemos visto cómo ellas también se culpan por cosas que sucedieron en su pasado y que ellas tienen como un castigo de Dios. Entonces, todo lo contrario, cuando cambiamos este pensamiento, nuestro sentimiento es diferente, nuestra actitud también es diferente, y cómo va empezando a hacer un cambio cuando nosotros empezamos a creer, como lo hizo este ciego, se manifiesta esa luz, ¿verdad?, que hace que nuestra vida vaya a cambiar. Aquí precisamente nos decía, este evangelio es precisamente una catequesis bautismal, porque la luz que nosotros vamos a encender en nuestras vidas después de ser bautizados va a cambiar precisamente nuestra forma de vida. Y de eso depende mucho cuando somos bautizados de niños, que nuestros padres nos lleven por ese buen camino donde iluminan nuestras vidas para que siempre sea un camino recto que nos lleve a Dios nuestro Señor, ¿verdad? También la responsabilidad es de nosotros los padres cuando bautizamos a los pequeños. Cuando son personas mayores y que se han bautizado, encuentran una luz y cambian sus vidas. Es diferente la vida de un hombre bautizado ahorita que hace 10 años. Por ejemplo, en el hombre, ahorita nosotros en nuestra iglesia, la confirmación de los jóvenes
hace que confirmen de esa fe de la que estamos hablando, ¿verdad? Y esa es una capacidad de descubrir lo verdadero a la luz de Cristo, a los fines y a los medios que vamos a ir viendo en los actos que suceden a nuestro alrededor. Entonces esto es importante, nosotros descubrir estas palabras, estas acciones que realizaron estos personajes, para que nosotros nos confrontemos con ellos y realmente descubrir cómo estoy yo ahorita, ¿verdad? Ciego como los discípulos, como los fariseos, como los vecinos, como los padres, a la forma como el mismo ciego, porque soy ciego de nacimiento, ¿verdad? Entonces, todos estos ciegos, porque aunque físicamente no lo eran, sí estaban dejando de ver una verdad, que era Jesús. Entonces, al final, yo puse los diferentes ciegos de todos estos personajes, ¿verdad? Es importante recordar para confrontarnos, como para ir meditando en qué personaje. Después vienen las preguntas para recordar qué dice el texto, que ustedes las van a realizar, y aquí sí nos detenemos tantito en la meditación, o sea, las preguntas que nos van a ayudar a meditar y para hacer nuestra oración. Entonces, dice, ¿te sientes como el ciego, necesitado de luz y de salvación? ¿Cuándo? ¿En qué momento me he sentido así? ¿Y en qué circunstancias? O sea, ¿qué parte de mi vida, con qué situación yo me he sentido así como el ciego? Entonces ahí podemos dar unos espacios para compartir, ¿verdad? ¿Compartes de algún modo la ceguera de los discípulos? O sea, los llenos de perjuicios religiosos, o de la de los vecinos, superficiales en su modo de mirar, porque ellos habían visto por muchos años al ciego ahí en las puertas del templo, ¿verdad? Más como que ya les era indiferente, nunca habían visto a detalle, a lo mejor ni su físico, porque cuando ya lo volvieron a ver, ya que veía él a las demás personas, dijeron, pues que se parece, no es. Y él les dijo, sí soy yo, acuérdense. Entonces, nos puede suceder a nosotros también, ¿verdad? A veces vemos todo con una forma muy superficial. Y otros serían los padres, miedosos para confesar a Jesús. A veces yo me he parecido a esos padres del ciego que pues me da miedo confesar que yo soy una católica, una cristiana católica, ¿verdad? Que creo en Jesús, pero como están muchos en contra, mejor no digo nada, mejor ni converso. O sea, soy de esos miedosos. O por ejemplo los fariseos, esos están duros de corazón, incapaces de sentir misericordia, pero la ley así, al pie de la letra. Sí, yo voy todos los días a misa de 8 y a misa de 7, los domingos no faltan y a la hora santa. La religiosidad, pero cuando yo tengo que ver al hermano que está en desgracia, paso derecho, porque no, sabré Dios quién será y si me va a hacer esto, si me va a hacer lo otro, mejor no. La misericordia en mí no está nada más la ley. O sea, de ir a misa a tal hora, que si hay un oficio, que si hay... O sea, eso de la ley sí, cumplimiento, cumplo y miento. ¿Dónde quedó la compasión de Jesús? ¿Verdad? Entonces, ¿de qué parte del texto me ha llamado más la atención? ¿En qué parte? Hay diferentes partes importantes, acuérdense que dice, hey, ojo con esto. ¿Por qué? Me llamó la atención por algo estará sucediendo en mi vida que lo puedo relacionar con este pequeño suceso aquí, o este evento. Dice el refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nos pasa, por eso están los dichos, ¿verdad? Nos pasa. A veces tenemos enfrente de nosotros y no vemos. Estamos viendo pero no vemos. Como aparece esto en la conversación entre el ciego y los fariseos, o sea, una pregunta y otra vez le preguntaban y otra vez le preguntaban, entonces mejor dijeron no, lo expulsaron, porque como no hacía lo que ellos decían, o sea, ellos querían ver lo que ellos, que los demás vieran lo que ellos querían ver, ¿no?
¿Cuáles son los títulos que Jesús recibe en el texto? ¿Se acuerdan? Mesías, Mesías, Maestro, profeta, Pecador. enviado, Hijo del Hombre, Pecador. pecador. Y soy yo, como lo mencionaba Juan. Ajá. Aunque ahí el que habla es el ciego, pero también. Entonces, ¿y de quiénes lo reciben? Pues de los discípulos, de los fariseos, Del ciego. mismo, ¿verdad? ¿Y qué significan cada uno? Tarea. ¿Cuál es el título que más me atrae? El de profeta, el de Mesías, el del enviado, el de maestro, el de Jesús mismo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la imagen de Jesús que yo tengo en la cabeza y que llevo en el corazón? Para mí es el enviado, para mí es un maestro, para mí es el profeta, para mí es el Mesías, para mí es el todo, es mi todo. ¿Qué es lo que yo tengo en mi cabeza de esa imagen de Jesús? Y también la guardo en mi corazón. Y con esa es con la que yo dialogo. ¿De dónde me viene esta imagen? Porque a lo mejor, pues desde niña esto y esto otro, o ya en adulto, o ahorita, o esa es parte de una, a lo mejor pequeña polémica, ¿verdad? Entonces, la meditación que nos escribe aquí Erika, le vamos a dar una leída rápida que nos habla precisamente de lo hermoso que está este testimonio de la vida de Jesús. Ok, entonces recordemos que la discapacidad no es precisamente un castigo, sino es una forma de manifestarse Jesús en nuestras vidas, de ahí cómo va a obrar en nosotros. Entonces, que nuestros hijos especiales nunca va a ser una víctima del pecado de nadie. Entonces vamos a terminar con la tarea que dice: no dejes de hacer una oración en las noches con todos tus hijos, pero escoge un momento en el que puedas hacerlo especialmente con tu hijo especial. Y fíjate cómo se va manifestando la gloria de Dios. Entonces entiendes el sentido y motivo de tu vida y de la suya. ¿Cómo ha hecho que cambie tu vida a partir de la vida de tu hijo? Muy bien. Pasamos a la oración. ¿Qué le vamos a decir a nuestro Señor? Ya unidos, ¿verdad? ¿Qué le decimos? Y el salmo que viene es el Salmo 22, entre paréntesis 23, que el Señor es mi pastor, nada. Para mí es el más hermoso de los, no lo suelto, este salmo. Entonces repetimos: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me protegen. Te damos gracias, Padre Santísimo, porque en otro tiempo fuimos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudas a vivir como hijos de la luz, con bondad, justicia y verdad. Quítanos la ceguera y enséñanos a mirar el mundo de hoy como Dios lo mira, con compasión y con amor. Te amo y creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Bendito y alabado seas, Señor, de mi vida y de mi alegría. Amén. Bueno, para finalizar nuestra acción, nuestro compromiso, ¿qué haremos? Pues no solos, sino ya con Dios nuestro Señor. Reconocer, Señor, tu poder, tu grandeza y tu misericordia. Así como dice Juan 15:5, sin mí nada puedes hacer, pero ya unido a Él podemos hacer maravillas. ¿Qué vamos a hacer? Pues precisamente
pedirle con humildad al Espíritu Santo que nos quite ese velo de los ojos para que podamos reconocer cuando no queremos ver la luz plena de la verdad. Porque también nos aferramos a nuestra verdad y nos olvidamos de la verdad. Porque Jesús es la verdad, el camino y la vida, ¿verdad? ¿A qué me compromete el texto? Por ejemplo, si yo puse algunos versículos desde el 1, cuando ve pasar al ciego y la pregunta de los discípulos y lo que él le contesta, que ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Entonces, aquí nuestro compromiso, así como dice el 4, mientras es de día tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Entonces ahora yo soy la luz del mundo. Yo voy a transmitir esta palabra que es del enviado. Jesús es la palabra y yo tengo la obligación y el compromiso de transmitirla como luz del mundo para que los demás también vean esa misma luz y no anden en tinieblas. Entonces mi compromiso es a compartir a los demás la palabra que da vida, es ser realmente luz del mundo y confesar abiertamente nuestra fe, solidaria y llena de esperanza para las familias en catequesis especial vicentina y los que nos rodean. Como invitando a todos a recibir el toque sanador de Dios en la oración y los sacramentos y a lavarnos con el agua de la vida que es Cristo, con una mirada compasiva, solidaria y llena de esperanza, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro compromiso, compartir nosotros en la catequesis especial con nuestros amigos y con sus familias, precisamente esa luz que nos da la palabra de Dios. Y eso viene como enfatizando lo que es el bautismo, esa catequesis bautismal de la que nos hablaba nuestro sacerdote, ¿verdad? Entonces, seguir invitando a los que no lo han hecho. Y al final les pongo esta reflexión y el cantito, la de tan cerca de mí.